Nosotros les vamos a hablar de un análisis de medios para cultivo de microalgas. Mi nombre es Yamid Andrés Yepes Londoño. Y mi nombre es Diego Mauricio Gómez. El estudio en el que se basó este análisis, Optimization of the Proportions of Four Wastewaters in a Blend for the Cultivation of Microalgae Using a Mixture Design. Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que poseen metabolismo autotrófico y heterotrófico. Se crecen en medios que les ofrezcan las fuentes necesarias de nutrientes como carbono y nitrógeno. Además, es importante que el medio contenga sales que les aporten iones importantes para su desarrollo. Las microalgas son importantes en la ingeniería porque tienen un amplio uso. Son empleadas en la bioremediación ambiental, en la producción de alimentos ricos en proteína, son utilizadas en la producción de biocombustibles como jet fuel y son utilizadas como indicadores de contaminación. En algunos lagos se usa para detectar contaminación por metales pesados como el plomo. Es una de las mayores ventajas de las microalgas y su uso en la ingeniería es que mientras ellas se desarrollan van eliminando la contaminación de las aguas residuales. Otra de las mayores fuentes de contaminación en las aguas es la contaminación por nutrientes que se llama eutrofización. Las microalgas descontaminan estas fuentes y a la vez se obtiene biomasa. Además, es importante recalcar que cuando se tienen cultivos artificiales es posible alimentar la fuente de carbono con corrientes gaseosas que contienen CO2. El objetivo de este estudio es que, aunque las aguas residuales representan fuentes importantes de nutrientes, es posible que no contengan todos los elementos necesarios para que las algas se desarrollen de forma adecuada. Es por eso que en este estudio se va a estudiar el efecto que tiene la mezcla de cuatro corrientes de aguas residuales sobre el desarrollo de las microalgas. En este estudio se utilizaron corrientes de aguas provenientes de un lixiviado de compost producido a través de digestión anaeróbica que a partir de este momento se pasa ya a nombrar D, un lixiviado proveniente de agua lluvia a través de desechos en un vertedero o en un basurero que se va a denotar por la letra L, el líquido proveniente de una planta de tratamiento de lodos sépticos que es ST y el efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales TE. La microalga que se estudió es clorela. Materiales y metodología. En este estudio se realizaron 15 combinaciones de las 4 fuentes de agua que se trataron y estas mismas se diluyeron en agua en una proporción de 0.6 molar. Es importante aclarar que el agua no tiene un papel fundamental, de hecho no influye en el crecimiento de las microalgas. Acá en la siguiente tabla mostramos los resultados que se tuvieron de cada una de las corridas y las composiciones de cada una de las aguas dentro de la muestra a analizar en cada corrida. Es importante mencionar que particularmente en estas corridas, en la 2, que se utilizó solamente el D, el agua D, en la 3 que se usó el L y en la 4 que se usó el ST, realmente no tienen concordancia estas fracciones molares porque, como se les menciona en la parte inferior, el agua es 0.6 dentro de la composición, lo cual hace que estas realmente tengan que ser 0.4 en cada caso, al igual que al inicio cuando solamente se adicionó el agua de. Y ya vemos, por ejemplo, en esta parte de abajo de la tabla que se hacen experimentos descartando uno de los compuestos. Por ejemplo, acá vemos que descartan el ST, acá el L, en este caso el D y en este caso el T. Y vemos acá una donde utilizan, o lo que se llamaría el centroide, el punto centroide, donde utilizan una fracción igual para cada uno de los compuestos. Los resultados que se obtuvieron de hacer el análisis tanto en el estudio como en la réplica que se hizo
en estas gráficas son muy coherentes y muy similares. Por ejemplo, en el caso en el que se eliminó el compuesto ST, pues el agua ST, se dio más o menos esta tendencia donde se ve favorecida la zona en la que hay más T y D, y eso favorece el rendimiento, el aumento o el crecimiento de las microalgas. Y similarmente vemos ese mismo comportamiento, donde el rojo muestra más la tendencia de crecimiento y el azul muestra donde no hay crecimiento. En este caso es el verde oscuro, y a medida que se va degradando se ve un menor crecimiento. En el caso en el que se usó cero del agua L, vemos que en comparación con la gráfica anterior hay un incremento mucho mayor, y por lo tanto eso nos da un indicio de que esta podría ser, o la no presencia de este agua es lo que hace que no se, o que sea, prolifere mucho más la microalga. Al igual que como se nos dio en los resultados en esta gráfica, vemos ese mismo comportamiento. Cuando no hay D, vemos que realmente el efecto es muy limitado, es decir, al parecer este compuesto es de importancia dentro de la mezcla, y por eso se ve mucho más un tono claro, porque no hay un crecimiento importante cuando se tienen estos compuestos. Igualmente, se nos dieron los resultados de estas gráficas que demostraron la misma tendencia. Cuando no hay T, se muestra todavía aún más opaca esa tendencia, por lo que nos indica que este debe estar presente en la mezcla para generar un buen resultado, que es en últimas obtener una mayor producción de microalgas. El tipo de diseño experimental que se utilizó es simple centroide, tal como se veía en la tabla, porque no solamente se tenían puntos en los extremos y en el centro, sino que también se tomaron algunos puntos que estaban fuera de esos lugares dentro del diagrama ternario. Esta es una de las gráficas que nos reporta estas gráficas cuando se realizó la corrida del diseño experimental, y es básicamente la superficie de respuesta correspondiente a la gráfica que teníamos inicialmente, donde en esta particularmente, donde no se usó alguna composición del agua ST. Y tal como lo vemos acá, tiende, o la tendencia es a estar entre un valor, una composición entre los límites de T y de máxima. Y eso es lo que podemos ver en esta superficie de respuesta. Vemos que los mayores valores se obtienen entre esos dos puntos, entre D máximo, entre T máximo. Y vemos que a medida que se aumenta la composición del agua L, ese crecimiento tiende a disminuir mucho, por lo que cada vez se va confirmando que este compuesto L es el que no debería estar presente en una composición que favorezca el crecimiento de las algas. Las variables que se utilizaron para optimizar la obtención de biomasa. Entonces, de los resultados que se obtuvieron en esta gráfica, claramente se puede concluir que la composición óptima de la mezcla tiene un porcentaje muy bajo del compuesto L, lo que vimos a lo largo de todas las gráficas, y que, como también se veía, debe contener mucho más T y D que ST en la proporción, como ya se vio. Y acá tenemos una comparación entre los modelos que reportó el estudio, el artículo científico, y vemos que la ecuación corresponde a un modelo cúbico. De la misma manera, esta gráfica también nos reporta una ecuación que corresponde también a un modelo cúbico. Por lo tanto, realmente las diferencias son muy pocas. No se reportan en el estudio cuáles son estas variables, pero se reporta este fue el tipo de ecuación que se manejó en este caso. Como se mencionó antes, el contenido de agua se despreció porque pues no tiene un efecto en el crecimiento de las algas, y se corrieron solamente las composiciones, o se
se recalcularon las composiciones de tal manera que solamente estuviera presente los cuatro sustancias de interés. Y ya dentro de las conclusiones que podemos dar es que el agua L es la que no debe estar presente para generar un mayor crecimiento de las algas. También es importante mencionar que este tipo de diseños experimentales contribuyen a un mejoramiento en el tipo de medio que se va a usar en este ámbito de la ingeniería que ahorita se está aplicando bastante. Y que al hacer estos análisis se ahorra tiempo y dinero en la aplicación de conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.